tengo información en vivo en este preciso instante. Me voy a ir con Flavia Murillo, porque no la veíamos temprano acá, ¿no? Flavia Murillo está con el ministro de Economía y Finanzas. Flavia, buen día. Está Flavia, buen día. Adelante usted. Exactamente, me encuentro en este día acompañada del ministro de Economía, Marcelo Montenegro, quien en esta jornada nos va a hablar acerca de cómo está el país económicamente y cuáles son los planes de reactivación económica que tiene el gobierno para esta gestión 2021. Ministro, muchísimas gracias por atendernos. Bienvenido a Hola País. Muy bien, muchas gracias Flavia, gracias a Hola País y a Péate por la entrevista. Bueno, nosotros lo que queremos mostrar el día de hoy es que la economía está en recuperación, ¿no? La reconstrucción de la economía es un proceso complejo, pero que está dando sus resultados a partir de las medidas que hemos ido implementando en estos 75 días. Recordar a la población muy rápidamente que la economía ha caído en su actividad económica en la gestión 2020 a causa de dos elementos. El primero, fundamental, 5 meses de mala gestión económica del gobierno de facto. 5 meses, casi medio año, donde la actividad económica de estar de 3,3% en crecimiento llegó a fin de año a 2,2%, ya un descenso fuerte, y luego a 0 en el primer trimestre. 0 casi, prácticamente 0. Y de ahí, en un solo trimestre, a menos 11,1%. Los 5 primeros meses, Flavia, no había pandemia, no era el elemento pandémico todavía en la economía boliviana, pero ya la economía estaba en implosión, ya estaba en números rojos en marzo. Solo marzo tuvo una caída de menos 2,5%, donde todavía el fenómeno de la pandemia no era evidente en su magnitud, y luego una caída de implosión. Ministro, ¿y en estos 5 meses que usted hace la evaluación se está considerando también la caída del precio del petróleo? Bueno, nosotros ahora en ese momento de los 5 meses habían elementos de inestabilidad, pero que se presentaron en el mes de abril del 2020. Para el periodo en el que estamos nosotros señalando, de los 5 meses no hubo ese momento de implosión todavía del precio del barril de petróleo, pero que incluso eso se ha evidenciado en los meses de octubre y septiembre del 2020, porque hay un rezago del efecto del precio del barril del crudo sobre el precio del gas. O sea, no es el elemento tampoco determinante. Lo que sí nosotros hemos evaluado en respecto a la gestión 2020 es que hubo un mal manejo económico casi por medio año. Y luego, obviamente, la pandemia vino a profundizar ya lo que ya estaba en números rojos. ¿Qué se ha hecho en estos 75 días? Se ha evaluado un tipo de medidas graduales, tanto para reactivar la demanda interna como la producción. En la demanda interna está el bono contra el hambre, está el reintegro en efectivo del IVA, está también el elemento de turismo que se ha lanzado en diciembre del año pasado y que ha dado unos resultados importantes, interesantes. En el lado de la producción está ese fideicomiso para los productores que quieran sustituir, ya sea insumos importados o productos finales importados, con un monto de 130 millones de dólares. Y adicionalmente, según la ley del presupuesto que hemos aprobado el 31 de diciembre del 2020 y en vigencia ya el 1 de enero de 2021, se agregó 50 millones de dólares más. Ahorita ese fondo tiene 180 millones de dólares y que se puede seguir incrementando. ¿Qué resultados ha dado? A ver, mostremos esta gráfica, que es muy interesante, donde se ve que la actividad económica, el crecimiento económico, que es esta línea naranja, tiene una correlación, o sea, tiene una sincronía con la variación de la inversión. Nota, Flavia, que cuando la variación de la inversión es negativa, también el producto y la actividad decrece. Entonces, cuando el crecimiento de la inversión es fuerte, también lo hace la actividad económica. Nosotros estamos invirtiendo en la gestión 2021 4.000 millones de dólares. Creemos que esa cifra va a ser importante para recuperar la economía. La recuperación también de la producción de las empresas públicas también es un elemento dinamizador.
Estamos viendo adicionalmente, Flavia, que las ventas de las actividades dinámicas está aumentando. Estos ya son los primeros resultados que estamos notando en la economía. Nota que entre octubre y noviembre no hay mucho movimiento, pero a partir de noviembre a diciembre estas actividades de restaurantes, hoteles, transporte aéreo y supermercados ha aumentado. Ministro, ahí quiero por favor puntualizar porque la gente tiene mucha duda y está preocupada. No sabe la población, ¿hay crisis o no hay crisis actualmente en Bolivia? Viendo las gráficas que usted nos muestra, evidentemente se ve que estamos saliendo de esta crisis. Pero acaba de mencionar algo muy importante que es el turismo, la reactivación económica, abrir los restaurantes. Ahora, se habla de una posible cuarentena rígida. ¿Cómo perjudicaría esto a la reactivación económica del país? Bueno, Flavia, aquí estamos viendo que hay elementos de recuperación económica evidentes. Adicionalmente te muestro este más para que se vea cómo está la dinámica de la coyuntura en la recaudación del IVA entre diciembre y enero. También, mira, hay un crecimiento del 10%. Esos son indicadores que está mostrando que la economía está volviendo a tener una dinámica importante. Una cuarentena rígida obviamente va en contrasentido, es la cuestión opuesta a esto, porque lo que hace la cuarentena rígida es poner frisada toda la economía en un stand-by donde no interactúan oferta y demanda. Eso es lo que hace una cuarentena. Por lo tanto, creemos que obviamente este elemento sería contraproducente para la economía. Hay situaciones intermedias, no necesitamos ir a una cuarentena rígida o un libertinaje total donde no haya medidas de bioseguridad. Tenemos que ir al justo medio, que es pruebas rápidas, masivas, test por todo lado, detección, luego las medidas de tratamiento y a esas personas detectadas. Y estructuralmente la vacuna es el elemento de solución a este problema. Es un proceso obviamente que tiene sus fases y que va a tener no solamente en Bolivia, en varios países del mundo, un desenlace, digamos, de mediano plazo, pero esto es la solución ordenada que necesita la sociedad. Y en la economía yo creo que ese es el elemento que va a permitir también dar certidumbre a que las actividades económicas se vayan desarrollando de manera paulatina y esta recuperación se patente en este 2021, Flavia. Ministro, yo estuve revisando algunos datos y ustedes apuntaban a un crecimiento económico del más del 4%. Ahora, dado una cantidad bastante alta también de 4.000 millones de dólares para la reactivación y entre ellos, por ejemplo, la devolución de las AFPs, el reintegro del IVA, el bono contra el hambre. ¿Esto tiene relación? ¿De dónde va a salir el dinero para hacer todos estos pagos y estas devoluciones? Bueno, el bono contra el hambre ya ha sido establecido con un financiamiento del Banco Mundial y BID, que ya han sido desembolsados esos recursos al Tesoro y el Tesoro los está canalizando a través de la gestora y la gestora a través del sistema financiero. Eso está garantizado. El reintegro del IVA sale del mismo pago y declaración de los contribuyentes, porque en el momento en que un contribuyente no pide su factura, bueno, ese ingreso no hay ni para el Tesoro ni para el beneficiario en este caso, pero en el momento en que tú o yo, si tenemos ingresos menores a 9.000 bolivianos, pedimos nuestra factura, al pedir nuestra factura ya estamos generando una obligación de recaudación. De esa misma recaudación sale el reintegro al IVA. El aporte de la devolución de los aportes de las FPs. Las AFPs tienen sus recursos líquidos, o sea, plata en este momento constante y sonante, ahí que están en la disponibilidad de las AFPs, y hay plata invertida, esa no se va a tocar para devolver, porque eso sería desinvertir, eso no se toca. Con la liquidez que tiene en este momento las AFPs se hace la devolución. Los 4.000 millones de inversión pública que tú señalabas están financiados primeramente con recursos obviamente de la tributación, que estamos viendo que se está recuperando. Y también hay un elemento en la ley del presupuesto que hay una búsqueda de recursos afuera con la colocación de bonos por 3.000 millones de dólares.
1.000 millones para manejos de pasivos, o sea, para la deuda que ya tenemos que pagar, vamos a usar 1.000 millones para recomponer la deuda y 2.000 millones netos los vamos a inyectar a la inversión pública. Nota que todas las medidas que estamos sacando siempre tienen financiamiento, no son las típicas medidas del anterior gobierno que sacaban y luego buscaban de dónde sacar los recursos, no es así. Todas las medidas que hasta ahora hemos sacado tienen sus fuentes de financiamiento claras, evidentes y efectivas. ¿Esta colocación de bonos se puede saber a qué empresa o dónde se va a recibir esta inversión? Bueno, esta colocación de bonos es en los mercados internacionales de capital, donde nosotros hacemos una oferta en el mercado de capitales en Estados Unidos o donde generalmente se hace esta oferta de bonos, y si hay inversionistas que desean comprar estos bonos del Tesoro boliviano, lo hacen y ahí se obtiene la liquidez. Hablaba también de pagar los pasivos, es decir, las deudas. ¿Cuáles son las principales deudas que tiene Bolivia actualmente? Bueno, hay un servicio de la deuda que tiene obviamente el capital y el interés. La idea es de que si estos vencimientos ya están cercanos, se puede usar parte de los recursos para recomponer la deuda, de tal manera que tengas la holgura y el espacio para estar tranquilo en el tiempo y poder usar más bien la otra parte de los recursos para invertir y para que ya estos proyectos te empiecen a dar en el mediano plazo retornos de ingreso, ¿no? Caso de litio, las plantas de diésel, el mutún, ¿no? Que son elementos importantes. La planta de urea hay que recomponerla, ¿no? Se ha paralizado. ¿Sabes que hemos importado urea por 6.8 millones de dólares? La paralización de la planta de urea ha sido un desahorro para la economía. ¿Por qué? Porque no hemos producido, por un lado, no había producción, por el otro, porque hemos usado dólares para obtener esa urea importada. Creo que ha sido un despropósito hacer eso con las empresas públicas. Hoy le estamos dando un respiro, un oxígeno a las empresas públicas con un fondo de 500 millones de bolivianos, donde la economía de las empresas públicas se va a recuperar y se van a poner de pie muchas de ellas. Ministro, también la gente tiene mucha duda e incertidumbre acerca de la dolarización o el cambio, ¿no?, de la moneda boliviana. ¿Se va a mantener para esta gestión y durante los 5 años del presidente Luis Arce en 6.96? Lo que hemos evaluado nosotros es que a este momento no es necesaria ninguna modificación en el tipo de cambio. La moneda nacional va a seguir estable y nosotros estamos evaluando que no es necesario en este momento hacer ningún tipo de modificación a la política cambiaria. Por lo tanto, en ese entendido, la bolivianización, que es un elemento importante del modelo económico social comunitario, va a seguir siendo un elemento que va a ayudar a la economía a recuperarse, ¿no? Ministro, ¿qué pasa con estos fideicomisos? Hablamos de más de 130 millones de bolivianos. Puntualmente, ¿a quiénes benefician? No, son 130 millones de dólares. ¿Ah? Bueno, beneficia a todos los productores que primeramente deseen sustituir, ya sea, desean sustituir importaciones de insumos o importaciones de productos finales. ¿Eso qué significa? Significa que todo productor que tenga un proyecto, que vaya al BDP o al Banco Unión y presente un proyecto de crédito que sustituya, por decir, los que producen zapatos, puedan sustituir con producción nacional zapatos, pegamento, que eso son elementos importados que están llegando a la economía y podemos sustituir, van al BDP o al Banco Unión y si son aceptados estos proyectos, los obtienen al 0,5% de interés. Es una tasa realmente extremadamente flexible, blanda, para incentivar a los productores a que produzcan esto y sustituyan estas importaciones. Muy interesante. Sabemos que le queda poco tiempo, ministro, pero me gustaría también aprovechar la oportunidad. ¿Desde cuándo se va a empezar a hacer la devolución de los aportes a AFPs y si tiene usted el monto del total de toda esta devolución? Bueno, el tema de la devolución de los aportes de las AFPs está todavía en tratamiento
en la Asamblea Legislativa, tiene que pasar fases de aprobación en la Cámara de Diputados, luego en la Cámara de Senadores, luego ser promulgada la ley y ser reglamentado el decreto. Hay unos procesos que hay que pasar y eso va a llevar entiendo, un par de semanas, de tal manera que nosotros estamos contabilizando como 3.650 millones de bolivianos, pero esto es voluntario, significa que no necesariamente esa cifra va a ser la que se va a devolver, porque van a haber personas que van a evaluar entre sacar sus recursos y perder el fondo solidario, ¿eh? Si uno saca sus recursos, pierde el fondo solidario. ¿Qué significa perder el fondo solidario? Significa que, digamos, si por alguna XZ razón tus aportes, tus 120 aportes no te dan para tener una renta, vamos a pensar de 5.000, 6.000 bolivianos, y tu renta calculada es de 2.200, el Fondo Solidario te aporta, digamos, para que tengas una jubilación entre 3.400, 3.500 bolivianos, o sea, te aumenta esos 2.200, pero ahora si sacas esos recursos, hay una devolución, pierdes ese derecho a tener la fracción solidaria. Por lo tanto, hay que evaluar si vale la pena ahorita sacar esos recursos, y además hay el perjuicio de que cuando uno saca estos recursos o se los devuelven, la cuota que va ganando una rentabilidad se va perdiendo en el tiempo, y además no vas a poder jubilarte con un nivel expectable, porque ya no estás rindiendo tus recursos como estaban rindiendo anteriormente, porque has sacado esos elementos del sistema de pensiones, estos recursos los has sacado, y además estás perdiendo la fracción solidaria. Por lo tanto, no es una decisión alocada, esto hay que pensarlo de manera calmada, si realmente uno requiere sacar estos recursos porque realmente no se ha recuperado en buen tiempo y realmente tiene una idea también cabal qué va a hacer con estos recursos, ahí sí probablemente la decisión extrema es sacar estos recursos, pero yo diría que no valdría la pena por simplemente tener hoy día recursos. Hay un elemento en la cabeza que es la gratificación instantánea. Uno quiere tener ahorita los recursos, pero no está pensando que cuando uno va a llegar a ser adulto mayor, va a tener que requerir de estos recursos y uno no los va a tener disponibles en la cuantía que uno esperaba. Vale la pena tal vez pensar en que estos recursos se mantengan en las AFPs. Ya no les robo más tiempo, ministro, agradecerle muchísimo por esta oportunidad, por darle a conocer los planes que tiene de reactivación económica el gobierno, por supuesto. Y para finalizar, ¿qué le dice usted a la persona de a pie, esa persona que ha perdido su trabajo, que ya no tiene los mismos recursos que tenía, por ejemplo, el año pasado? ¿Cuál sería el consejo de usted como ministro de Economía? Bueno, hay que mirar con optimismo el futuro porque, como estamos mostrando, hay elementos que nos están indicando que la economía está empezando a recuperarse, que la actividad económica va teniendo dinamismo y vamos a seguir evaluando para ver la pertinencia de seguir dándole estímulos a la economía y recuperar el empleo, que es la parte importante que necesitamos recuperar para la economía, ¿no? Gracias, ministro. Volvemos a estudios y continuamos con más de Hola País.